capítulos de... Bueno, habéis visto el título, ¿no? Se acaba de estrenar la serie esta de Netflix. Y bueno, yo soy... En su día era muy fan de este personaje, y lo cierto es que al ver que Netflix la ha hecho y curiosamente los ha metido todos desde un tirón, me he visto el primer capítulo, me he enganchado y no lo he podido evitar. En muy poco tiempo me la he visto entera. Me ha vuelto a reenganchar al personaje, ¿no? Entonces, claro, esto es curioso. Últimamente se están dando... Quería empezar el vídeo con alguna lectura de los cómics y tal, pero resulta que, a pesar de que el señor Gaiman suele meter bastante texto entre las viñetas y demás, justamente en las primeras viñetas del cómic, del primer cómic, pues no hay tanto texto. Sí, son cómics de grapa. Yo tengo la versión antigua y no se me apetece volverme a comprar, por muy bien encuadernada y demás, no se me apetece volverme a comprar, ¿no? Además ya me la he leído en su momento, me la leí un par de veces, como ya he dicho, era muy fan del personaje. Últimamente se está dando el caso de que tanto en el cine como en las plataformas estas de streaming y demás, pues están recurriendo bastante a los cómics, ¿no? A los cómics para inspirarse a la hora de hacer nuevas películas, series de televisión. En Disney están con el tema de Marvel y demás. Y bueno, también el sello Vértigo de DC pues está dando mucho de sí, ¿no? Está la serie esta de The Boys, que también, bueno, he de decir, de The Boys he de decir que en su momento no llegué a leer el cómic, y ahora no se me apetece vérmelo. He visto las 2 primeras temporadas, la tercera la tengo pendiente de ver, ya la veré un día de estos. No he leído el cómic, o sea que no puedo hacer una comparación, ¿no? A mí la serie personalmente sí que me gustó, me parece una gamberrada que me ha encantado, ¿no? En su momento. Con el cómic del Predicador en su momento me enganché mucho. Aquí tengo el primer volumen de la edición que publicó en su día Norma Editorial. Y cuando vi la serie, a ver, yo ya me esperaba que iban a haber muchos cambios con respecto al cómic, ¿no? Que iban a coger, bueno, como ya hicieron en su momento, iban a coger cosas a lo mejor te iban a coger cosas de un arco argumental y te iban a mezclar arcos argumentales, ¿no? Que es lo que pasaba en la primera temporada, te mezclaban el arco argumental que era en el número 30 y no sé cuántos a lo mejor, y te lo mezclaban con el primer arco argumental y te reescribían la historia completamente. Y las dos o tres primeras temporadas, o sea, la primera y la segunda, pues más o menos la cosa bien, no estaba mal, incluso tenía cosas que no salían en el cómic, pero que dices, joder, no, hubiera molado, ¿no? Que lo hubieran sacado, ¿no? Y otras pues que no. Pero a medida que iban pasando las temporadas, como que veías que daban la impresión de que tanto los guionistas como los productores, o qué sé yo, los showrunners, como se digan, como que no sabían por dónde tirar, ¿no? Que la cosa estaba un poco... que se habían querido distanciar tanto de lo que salía en el cómic, que ya se les veía un poco perdidos, ¿no? Ya se les veía bastante perdidos, ¿no? Cuando quisieron retomar un poco se habían distanciado tanto del cómic que cuando quisieron retomar cosas del cómic estaban como perdidos, ¿no? La impresión de que no sabían por dónde
por dónde iban, ¿no? Simplemente quería hacer estos apuntes, ¿no? Ya de Marvel, de las versiones de los superhéroes de Marvel y demás, pues ya no hablo, porque cada vez que hacen una película nueva, pues te la vuelven a contar la misma historia, pero de otra manera. Pasó con la de Superman, pasó con la de Superman, que te la vuelven a reescribir en esa del hombre de acero, o con Batman, algunas mejor, otras peor, pero bueno, te las vuelven a reescribir y te vuelven a hacer otra versión del mismo personaje. Yo sabía que con Sandman pues iba a haber cambios significativos. Algunos de ellos ya se habían hablado, que si al Constantine le cambiaban el sexo, que si a Muerte le cambiaban la raza, que si algunos personajes que iban a cambiar y tal. Pero mi sorpresa ha sido brutal, porque hay muchos cambios, sí. A mí lo que me preocupaban más que estos cambios eran los cambios argumentales, que le pasara otra vez un poquito lo mismo que en el Predicador, ¿no? Que quisieran hacer una versión tan libre que al final que al final ni ellos mismos supieran a dónde querían llegar, y perdieran un poco el rumbo, ¿no? De este, ¿no? Que al final ya dejara de tener, dejar un poco de tener sentido, ¿no? Que con respecto quisieran distanciarse tanto del cómic, que con Sandman me ha pasado, con Sandman pues, me ha pasado justo lo contrario, ¿no? Yo me esperaba cambios, y los hay, evidentemente. Es el lenguaje del cómic, el lenguaje de la literatura, de las novelas, tienen su lenguaje, el cómic tiene su lenguaje, y el lenguaje cinematográfico, en este caso de las series, porque dicen que hay distinción entre hacer serie para televisión y hacer cine, ¿no? Pues en este caso, pues sí, claro, hay diferencias, ¿no? No es el mismo lenguaje, pero no me esperaba una adaptación aún así tan fiel. Hay cambios, ¿no? Hay cosas que te cambian, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, no voy a... Ya llegaré a esos ejemplos cuando llegue el momento, ¿no? En esta primera temporada hay dos arcos argumentales. Hay dos arcos argumentales, que son el primer arco argumental, que no sé cómo lo titularon. Aquí simplemente yo, tal como lo tengo, es Sandman. Simplemente el universo DC Sandman. Este número fue incluso... O sea, Sandman salió... Creo que el sello Vértigo salió a partir de que algunos guionistas británicos, algunos artistas británicos, hicieran un cómic más para adultos, ¿no? Y este fue el caso de Sandman, fue el caso de La Cosa del Pantano, con Hellblazer, que es la serie de Constantine, pasó más o menos lo mismo. Y a raíz de eso salió Vértigo, ¿no? No al revés, ¿no? Se englobaron todas estas historias en ese sello, ¿no? Luego el sello pues se ha ido diluyendo y al final ha terminado desapareciendo, ¿no? Pero bueno, hay dos arcos argumentales, o sea, esta primera temporada hay dos arcos argumentales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en El Predicador? También veías que te mezclaban varios arcos argumentales en esa primera temporada, pero estaban mezclados. Aquí no. Aquí los 5 primeros capítulos, los 4 o 5 primeros capítulos están basados en el primer arco argumental, y los siguientes capítulos están basados en el siguiente arco argumental, en el arco argumental titulado Casa de Muñecas. O sea, son dos arcos argumentales
hasta cierto punto están conectados porque hay un villano común que en este no es ese villano. De hecho, si hay uno de los cambios, perdonad, tengo las ventanas abiertas, pero es que hace mucha calor. Y si hay uno de los cambios es un poquito la introducción, ¿no? La introducción es muy parecida a al cómic, pero en la introducción, o sea, es muy parecida, pero distinta, ¿no? En la introducción aquí no se explica, ¿no? Por qué son capaces de atrapar a Sandman, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en ese momento, ¿no? Luego se ve en un cómic posterior publicado bastante después, titulado Obertura, pero que no tiene, que ya esto lo escribió Gaiman bastante después, ya una vez terminada la serie. Por cierto, la tengo pendiente de leer. Me leí los 3 primeros números cuando salió en grapa. Luego llegó a tardar tanto en salir el siguiente número que ya le perdí la pista, y cuando salió esta edición, que es muy baratita, que a mí me encanta, porque me encanta más que todos estos tochacos de lujo, que son súper pesados, que casi te tienes que poner un atril para podértelos leer, ¿no? Eso a mí, pues, lo siento, pero prefiero esto, la grapita, o estos que son un lujo, ¿no? Está toda la historia muy contenida ahí en un solo tomo, pero muy pesado, que se puede llevar o sea, que no te pesa, que la puedes llevar en la mochililla, si tienes mochililla, sin problemas, sin joderte la espalda. Y bueno, estos pockets que están haciendo los de ECC, la verdad es que me gustan mucho, ¿no? No tengo muchos porque no tengo espacio en casa, pero si muchas de las series si me comprara muchas de las series que me he comprado en su momento, me las compraría pues en estos tomitos, ¿no? De hecho tengo esta y la de Batman el Señor Oscuro, que en su momento me lo llegaron a dejar, pero no lo tenía, y ahora sí que la tengo en el de este. A ver si sacan Watchmen en este mismo volumen baratito y demás, que siempre lo reeditan en los volúmenes caros. ¿Qué deciros de Sandman? Bueno, pues eso. Es una edición bastante fiel. Es una edición, o sea, si aquí no te explica por qué Sandman ha salido de su reino en ese arco argumental, o sea, en la serie sí que te lo cuentan, que va detrás de una pesadilla que ha oído, ¿no? En la serie todas las sueños y pesadillas pues huyen por un motivo, y es que Sandman desaparece durante un siglo y se terminan yendo. En la serie también pasa lo mismo, pero esta en concreto pues ha huido antes incluso de que el señor oscuro, o sea, el señor Sandman, pues el Sandman o el señor Morfeo se ha atrapado. De hecho, la causa de que lo atrapen es que va en busca de esa pesadilla. Justo cuando la va a pillar, pues entonces a él lo atrapan, ¿no? Está fuera de su reino y coincide, ¿no? La mosca por aquí paseándose. Es cuando a él le atrapan. Y entonces cogen esa figura para convertirla un poquito en el villano tanto de este arco argumental como en el de la casa de muñecas, donde también es uno de los villanos, ¿no? Pero en este no. En este arco argumental no recuerdo si llegaba a salir, creo que sí, pero no era muy si sales como muy secundario. Me lo tendría que volver a releer, ya os digo, hace ya mucho tiempo que me lo leí,
os confieso, hace ya bastante, ¿no?, que me lo leí, y, y lo tengo bastante olvidado, pero lo poco que recuerdo, pues es bastante, la serie se mantiene bastante más fiel, ¿no? Hay muchas, digo, hay muchos cambios, pero argumentalmente es muy fiel a lo que se cuenta originalmente, ¿no? Tengo aquí en bolsaos y tal. Luego hay un capítulo intermedio. Una vez se termina el arco argumental, el primer arco argumental, hay un capítulo intermedio. Ya os digo, yo los primeros números los tengo en la colección Universo DC, colección Universo de DC, número 17, salía el primer número, el primer número de Sandman, y en el número 25, 26, y ya estaba por orden de Universo DC, 26, 27, 26 y 27. En esos 4 números de Universo DC se recopilaba el primer arco argumental. La serie, cuando aquí empezó a publicarse, la publicó 5. Ahora, claro, ahora evidentemente están en tochos, recopilatorios de lujo y tal, ¿no? La serie empezaba en el número 1. En el número 1 y los números 1 y 2, que se titulaban El amo de los sueños. En el número 1, Amo de los sueños, es el primer número en el que Sueño se encuentra con su hermana Muerte y se van a pasear juntos y demás. Aquí te encuentras con que a Muerte, al personaje de Muerte, que a todos nos encantó y demás, pues la actriz que lo interpreta es una chica de color, guapa y demás, pero es una chica de color, ¿no? Que muy poco que físicamente recuerda muy poco al personaje de Muerte, ¿no? Que es pálida como su hermano y flacucha y pálida y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que bueno, aquí tiene poca relevancia el cambio de etnia, ¿no? Si es blanco, negro, chino y demás. Tiene poca relevancia porque si os fijáis en la serie, hay un momento dado que Sandman va al infierno. Eso también ocurre en el cómic. Y se encuentra con un antiguo amante que pertenece a la primera tribu, que a la que se considera la primera tribu humana, que son de color, ¿no? Los pintan, son hombres de color, que son negros, vamos. Y ella, aunque el actor que interpreta al Sandman es blanco, pálido, es bastante fiel al de los cómics, aquí pues cuando ella lo ve, no ve al tipo paliducho que vemos nosotros, sino que cogen a un actor de color y ella ve al actor de color. ¿Qué pasa? Que estos personajes pues no pertenecen a ninguna etnia, así que probablemente a Muerte, al personaje de Muerte, pues da igual, ¿no? Que lo interprete una chica de color, porque carecen, ¿no? de una etnia, ¿no? De hecho, el propio Sandman aparece representado como un gato. En los cómics, en los cómics originales de Universo DC, debo decir que sobre todo en los primeros, tanto en el primer arco argumental, sí que llega a interactuar un poquito con otros personajes. En un momento dado se encuentra con el detective marciano y este lo ve como una especie de ente sin forma, ¿no?
una especie de entidad sin forma, ¿no? Y por ejemplo, en el cómic que os he enseñado antes de Obertura está como una, o sea, como una planta. Y me imagino que con el resto de los hermanos, de los Eternos, ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, son 5 hermanos, son 5 Eternos. Pues imagino que pasará lo mismo, ¿no? Las distintas etnias y demás, pues lo representarán a su manera, ¿no? Aquí a la muerte, pues bueno, el hecho de que no es el típico, no es el típico, la figura de calavera con la guadaña, sino que es la chica esta con el Ang, ¿no? Ha cambiado la guadaña por una cruz, la cruz esta, ¿no? Y la verdad es que es un personaje como bastante más amable, ¿no? La verdad es que viendo el episodio que representa esta, esta historia, pues te entra cierta melancolía, ¿no? Está muy bien hecho, ¿no? Está muy bien representado, ¿no? En ese capítulo, está esta historia, esta es la historia de este, pero en la serie original, estos dos números, o sea, que sería el número 1 y el número 2, en el número de te cuenta la historia de nada, del personaje que, como ya os he dicho, el Sandman se encuentra en el infierno, ¿no? De la chica esta de color, ¿no? Aquí no, en ese capítulo no. ¿Por qué? Yo considero que ese capítulo vendrá en la siguiente temporada, será lo usarán como prólogo para la siguiente temporada. Tiene bastante más sentido, puesto que está más relacionado con el infierno. Ya veréis de qué va, no quiero anticipar nada. Bueno, ya tal como termina el último capítulo con Lucifer diciendo vamos a hacer algo especialidad, ¿no? Vamos a prepararle, con Lucifer así que da la impresión de que se prepare para la guerra, pues ya se intuye por dónde van a ir por dónde van a ir los tiros, ¿no? ¿Qué historia en ese capítulo? Bueno, pues está este primer capítulo, el capítulo entre Muerte y Sandman, y ese capítulo y ese capítulo ese segundo capítulo, o sea, esa segunda parte que encajaría más bien como prólogo de esa tercera temporada, lo sustituyen por otro capítulo que sale hacia mitad de este número, ¿no? De Casa de Muñecas, que es la segunda temporada. En la segunda temporada pues sale Casa de Muñecas, pero hacia la mitad de Casa de Muñecas hay una historia que ahora no la encuentro, parece que es la cuarta parte. Hay una historia que es autoconclusiva y que va del encuentro y te rompe un poco con el argumento, ¿no? Te esperas que la continuación y de repente te encuentras con una historia que no tiene nada que ver, que es la historia de que él hace una especie de trato con un soldado, ¿no? En la Edad Media y demás, y este soldado dice que lo de la muerte, la gente se muere porque quiere. El soldado llega a la teoría de que la gente se muere porque quiere, porque todo el mundo lo hace. Como todo el mundo se muere, pues todo el mundo envejece y se muere. Y que él pasa. Él no va a envejecer y va a seguir igual y no va a morir. Tanto Muerte como él están escuchando la conversación y
vamos a probar, vamos a hacer un experimento y tal, ¿no? Y terminan, bueno, hacen el experimento, ¿no? Y, y Sandman queda con el soldado este dentro de un siglo, en el mismo bar y demás, y se vuelven a reencontrar, y así va ocurriendo durante claro, tiene más sentido que te lo pongan antes de empezar el siguiente arco argumental que justo en medio, ¿no? que justo en medio, ¿no? Así que yo creo que harán eso, ¿no? Esa historia te la pondrán, la historia de nada te la pondrán como prólogo, porque tiene más sentido que te la pongan como prólogo del siguiente arco argumental que esta, ¿no? Que esta que te... Y que esta te la pongan justo antes de empezar el otro arco argumental y no justo a la mitad, partiéndote un poco la historia. Con el tema de los cambios de sexo, de razas, bueno, es que está tan bien construido que que te crees a los personajes independientemente de si lo interpreta uno de tal raza o de otra. Bueno, ya se ve que es otro universo. No hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? No hay que... claro, hay personajes emblemáticos. Por ejemplo, el personaje de Lucifer aquí lo interpreta una actriz. El personaje de Lucifer aquí lo interpreta una actriz. Y es muy curioso porque hay una serie que está basada en ese personaje, en el personaje de Lucifer, que también la hace Netflix y que le interpreta un actor. Es curioso porque la historia de Lucifer nació precisamente a partir de las historias de Sandman, a partir de lo que pasará, no quiero anticipar, de lo que pasará en el siguiente argumental, si sigue siendo igual de fiel a los cómics, pues ya lo veréis. Y claro, a partir de ahí hicieron el spin-off en cómic y se basaron en el spin-off que no sé hasta qué punto es fiel, la serie debe de ser fiel a los cómics, no tengo ni idea. La serie de Netflix, pero claro, ya toda esa serie pues tiene una andadura y demás, pues han querido reimaginar otra vez al personaje, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues han querido reimaginarlo. Y poco más o menos debe de pasar con John Constantine. A John Constantine lo cambian por una chica. Ya en la historia que te cuentan, en la que te cuentan el encuentro entre Sandman y Constantine, aquí sale, en la serie también sale, ¿no? Pero te lo cambian por una chica, que además creo que la interpreta la misma actriz que hacía, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que Jenna Coleman o algo así, que es la misma actriz que hacía de compañera del Doctor Who en algunas cuantas temporadas, ¿no? Además de dos de las versiones del Doctor Who, ¿no? Del 11º y del 12º. Sí, también soy fan del Doctor Who. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bueno, es la actriz esta. ¿Qué pasa? Que cuando he visto el capítulo, no han dicho Constantine, ¿no? No sé si es que aquí en España lo decimos mal, pero lo han pronunciado de otra manera, Constantine o algo así. A mí me ha recordado un poquito a la película del jovencito Frankenstein, ¿no? Frankenstein no, Frankenstein. O sea que me ha recordado un poquito a eso, ¿no? Sí que es Joanna Constantine. Sí que es verdad que en los cómics originales sale una antepasada del John Constantine que es Joanna Constantine. Y aquí también pasa. En
la serie también pasa, también sale el personaje de Joanna Constantine, ¿no? Pero que luego salga que el John Constantine actual también sea Joanna Constantine, claro, no cambian la esencia, sigue teniendo pesadillas por el tema de lo que le pasa al personaje en Newcastle y demás, pero es una chica, sigue siendo mal hablada, en esencia es el mismo personaje. En esencia es el mismo personaje. Aquí es una chica morena, pero bueno, en esencia ya os digo, sigue siendo el mismo personaje con toda la mala leche y demás. No se la ve fumar, no se la ve fumando, eso sí que he de decirlo. Tampoco, o al menos no recuerdo que haya fumado en el este. Pero por lo demás sí que en esencia más o menos es el mismo personaje. Ya os digo, en los cómics sí que sale su antepasada y evidentemente no iban a coger a otra actriz para que haga de antepasada cuando ya han cogido a una actriz. A lo mejor es por eso, a lo mejor porque poco después vi un vídeo que hablaban sobre el tema del DS y había temas y la Warner no quería tenía planes para el personaje y no querían que lo usaran. Bueno, por el motivo que sea, tampoco es que dañe mucho al argumento, ¿no? Te lo crees, tampoco es que haga mucho daño al argumento. A mí ya os digo que me ha encantado, ¿no? La serie me ha enganchado y me la he visto de un tirón. ¿Ves? Ya me gustaban los cómics. Sí he de decir que en los cómics, en la versión gráfica de los cómics, hay escenas que son terroríficas, sobre todo en el primer arco argumental era como más de terror y hay cosas que son terroríficas. Y aquí al verlo plasmado en imágenes, pues supongo que han suavizado muchas cosas y las han puesto de otra manera, ¿no? Ya os digo, cambios me los esperaba a tutiplén, pero lo que más me esperaba y lo que más me mosqueaba eran los cambios argumentales, que me esperaban muchos más cambios. Los hay, cambios argumentales hay que tener en cuenta que esto es un lenguaje, que el cómic es un lenguaje, que el cine es un lenguaje, y los cómics, o sea, cambios los hay, y los hay así, ¿no? A patadas. Pero aún así no pierde la esencia del cómic, ¿no? No pierde ya os digo, me ha encantado, ¿no? Y esperando que Netflix saque las próximas temporadas de Sandman, porque si siguen así, pues oye. De The Voice, yo os digo, por ejemplo, la serie de The Voice, vi las 2 primeras temporadas, me encantaron, tengo pendiente de verla en la tercera, ya la veré un día de estos. Hablo de The Sandman como si hubieran hecho 2 temporadas, porque ya os digo, en una temporada son 2 arcos argumentales, pero 2 arcos argumentales de la serie original, pero que no están mezclados entre sí. Tienen algún elemento en común. El elemento en común es la pesadilla esta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el de los ojos, el que tiene bocas en vez de ojos, el corintio. Tiene en el primer arco argumental tiene bastante más peso que de lo que tienen los cómics, o sea, en los cómics no tiene apenas peso en el primer arco argumental. En el segundo, de la casa de muñecas, creo que sí que llegaba a tener bastante más peso y demás. Los personajes de Caín y Abel, es que hay personajes que es que son idénticos, que es que los ves y dices, lo han clavado.
Otros que te los han cambiado un poquito. Caín y Abel los clavan casi, ¿no? Bueno, Caín aquí es pelirrojo, ¿no? Pero aún así, más o menos. Goldie sale igual, las gárgolas salen igual, ¿no? Claro, luego está el personaje de Rose. Muchos personajes pues eran blancos, británicos, blancos y demás, ¿no? Yo pienso que hubiera tenido más sentido que hubieran sido blancos, porque no me imagino unos años 20 o 30 en el que haya una familia potentada en el Londres que fuera de color. Un Londres que seguramente era bastante racista, ¿no? O sea, no me lo acabo de creer, ¿no? Aún así, bueno, tampoco desentona, ¿no? Sí, cuando veáis la serie ya veréis a qué me refiero, ¿no? Es un poco esa especie de querer lavar un poquito la imagen histórica europea, querer blanquearla y no, como si nunca hubiéramos, como si nuestros antepasados no fueran, claro que lo eran, que eso no se puede cambiar, pero bueno, esto dan, pero bueno, aún así, ya os digo, la esencia no la pierde. A mí la serie me ha encantado. El personaje de Rose, la chica, la verdad es que la chica lo clava, y si no fuera por el de su bisabuela, que no te lo crees, que una niña, que hubieran familias bien potentadas, que fueran de color, nunca se sabe, igual sí, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Igual sí, pero no te lo llegas a creer. En esa Inglaterra no te la llegas a creer. Esa Inglaterra que seguramente, pero no en Inglaterra, en toda Europa, aquí también, debía de ser bastante racista. Yo, personalmente, eso no me lo acabo de creer, pero bueno. Es un universo aparte, es un universo imaginario, o sea que hagan lo que quieran. La historia es bastante fiel, como ya os digo. La historia del niño, aquí al niño lo ponen como que es el superhéroe y los entes son otro. Bueno, hay cosas, hay cambios con respecto al cómic. Pero yo, si os soy sincero, es que me he repasado los cómics ahora, me los he repasado porque si no tampoco hubiera visto esos cambios, ¿no? Hace ya tanto tiempo que me los leí que no. Hay cambios y pues ahí patadas, pero no cambia pero lo importante no cambia, y a mí me ha enganchado, me ha reenganchado el personaje y me ha gustado mucho. También, claro, ver a un chaval, por pálido que sea, interpretando cuando veía las fotos, no ves a un ente, a una especie de ente sobrenatural, ves a un tío un poquito pálido, pero tampoco tanto, ¿no? Sin embargo, en la serie te lo crees. Me ha convencido, sí. Me ha convencido bastante. Me ha vuelto a reenganchar al personaje y sí. Y os la recomiendo. Si podéis verla, pues si tenéis Netflix o lo que sea, o como sea, pues sí, la recomiendo. Y sí, evidentemente también os recomiendo los cómics. En su día me encantan. También he de decir, los cómics no son para cualquiera, o sea, no todo el mundo le van a gustar, ¿no? Y igual la serie tampoco es para cualquiera, pero sí me ha gustado
Y bueno, nada, la semana que os iba a comentar, la semana que viene, pues toca reseña, pero yo estaré unos cuantos días fuera, así que no la podré sacar cuando la saco habitualmente. Esos días probablemente esté fuera, así que aprovecharé para sacarla pues, como el viernes por la noche, o el sábado por la mañana, o el domingo, ya veré cuando la saco, ¿no? Será la reseña del libro este que tengo en la espalda, no sé cómo se llama aquí, ¿no? De Ricard Pérez Graña, ¿no? Y bueno, lo dicho, si os molan estos vídeos que hago, pues le dais a me gusta, suscribís, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, espero no haber hecho demasiado spoiler. Y lo dicho, venga, nos vemos la semana que viene, cuando nos veamos. Chao.